con todo este ánimo que nos caracteriza, Matías, en este día jueves, ya terminando, casi llegando al fin de semana. Ayer me pasó que pensé que era jueves por el miércoles. Por el miércoles. Sí. Estaba tomando te desayuno, miré el traspapelaste. calendario y dije, no, es miércoles. Es miércoles. Es ombligo Bueno, de la semana. sí. Debemos continuar batallando. ¿Te ha pasado que cuando tú esperas que llegue, por ejemplo, el día viernes o el sábado, la semana pasa más lento? Sí, claro. En cambio, si vives despreocupado... Fíjate pasa tú que yo la próxima rápido. semana no los voy a acompañar, pues me voy a ir unos días de vacaciones. Ya, pero Pato, No, es que no está Patricia ahora. está en otra. Ya. Entonces, me pasa que como que siento que me falta tiempo. Como que todos los días tengo que hacer algo, dejar listo cosas, entonces Estás al haciendo final... maletas ya, ¿cierto? No, todavía no. Todavía no. Yo creo que eso es A lo última último que hora. voy a hacer. Pero tengo que, por ejemplo, dejar mascotas encargadas, comida, todas esas cosas. Así que igual es un tema. Entonces, uno, ¿qué tiene que hacer? Andas buscando a tu buen vecino. Sí, no, sí tengo buenos vecinos. Así Oye, bueno, vamos al meollo. al tema que nos nos convoca. Ya, ¿Por vamos qué- entonces. ¿Por qué se demoran tanto en salir las leyes? ¿Por Oye, qué sí. dan tantas vueltas en el Congreso? No se publican nunca, no se promulgan nunca. Y lo que hay dice la gente que gente- está muy expectante también. ¿Cuáles son los plazos que hay también para Sí. estas leyes? Claro, y la gente también especula y uno lo ve ahora que tú te puedes descargar a través de las redes sociales, Claro. que ¿por qué se demora tanto? Pero cuando es una ley que les conviene a ellos, por ejemplo, como subirse los sueldos. eso sale de Sale la noche a la rápido. mañana. Y cuando es que decretar feriado para poder el feriado descansar. también. Sí. Ya, pero cuéntanos eso porque también nos importa. Yo creo que tenemos que darle importancia a quienes legislan, a quienes hacen posible estas leyes, que de repente nos preocupamos solo de elegir un presidente, pero no nos dedicamos específicamente a saber a quién vamos a dejar como diputado y a quién vamos a dejar como senador. Exacto. Mira, vamos de inmediato a cómo nacen las leyes, dónde se originan, Ya, la historia. quién finalmente las puede promover. ¿Quién miércoles las inventó? Está desde los orígenes de nuestra sociedad. Bueno, acá, ¿Ya? como lo establece la Constitución Política, tanto el presidente en su rol de colegislador, recordemos que Chile tiene un presidencialismo reforzado que también de cierta manera se inmiscuye en lo que es el Congreso. Claro. Vamos a estar viendo más adelante por qué. Pero el presidente puede presentar un proyecto de ley, como lo ha hecho en el último tiempo, ¿no? Cuando el presidente presenta un proyecto de ley, recibe el nombre de mensaje presidencial. Mientras tanto, que si el proyecto es presentado por diputados o senadores, que son finalmente los miembros del Congreso, recibe el Eso nombre que quiero de ver. moción. Perfecto. Finalmente esto en lo que es visión quizás más de leyes, ¿no? Moción, mensaje, se hace esta diferenciación. Y obviamente esto se presenta en el Congreso. El Ejecutivo, por una parte, por parte del presidente, presenta esto al Congreso a una de las dos cámaras. Puede ser a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Esto Consulta, profesor. Dependiendo, ya. Tú estás hablando de las cámaras, para que la gente también se interiorice y de repente escucha, no, que la cámara baja, que la cámara alta son La los que cámara tienen, baja es y la Cámara de mixta- Diputados. Exactamente. Sí, y Vamos a cuando estar dice viendo la comisión diferenciación. mixta, Sí. Exacto, ya. Y la Cámara del Senado, finalmente, la Cámara alta es el Senado. ¿Por qué ahora, esas diferencias? se supone que los senadores tienen Porque se nota. un grado mayor que los diputados. Ya. En cuanto a... Bueno, de hecho, si en alguna oportunidad el presidente llega a, no sé, estar salud no compatible con el cargo, por ejemplo, está O lo impedido, destituyen. o no sé, poniéndose en el caso extremo, un atentado. O lo destituyen, Claro, principalmente. quien lo sucede en el poder es el presidente del Senado. En este caso sería Jimena Rincón. Pero el presidente del Senado finalmente el que sucede en línea de poder a el presidente de la República. Pero eso ya es otro tema. Pero, paréntesis, Jimena Rincón por fin es presidenta. Por lo menos del Senado. Claro, por lo menos Sí. del Senado. Y ella va a tener que pasarle la banda presidencial a Exacto. Gabriel Boric. Exacto. Bueno, pero volviendo al tema del Congreso. Cuando se presenta un proyecto de ley se puede presentar o al Senado o a la Cámara de Diputados. ¿Quién lo presenta?
Ya lo dijimos, puede ser tanto los mismos parlamentarios, los mismos diputados, los mismos senadores o el presidente. Eso, ya. No, que quería para Ahora, que la gente se... según la Cámara donde se presente, sea en la de diputados o en el Senado, se dividen estas dos. Ya. Una es la Cámara de origen y la otra es la Cámara revisora. Ya, la Cámara de origen es aquella que presenta el proyecto. ¿Dónde se presenta? Sí. Por ejemplo, y son indistintas porque, por ejemplo, si el presidente presenta un proyecto de ley al Senado, esa va a ser la Cámara de origen. Ya. En tanto, ahí son los diputados, en este caso, los que tienen que oficiar como Cámara revisora. Revisan solamente. Revisan lo que se acordó en el Senado. Ya. Bueno, esas son dos distinciones también que vamos a establecer. Ahora, se presenta el proyecto de ley a una de estas dos cámaras y podemos pasar a la siguiente lámina. Presentación, señor director. Mira, y viene el primer trámite constitucional, sería? donde se acoge finalmente este proyecto y quien está, digamos, como presidente de la Cámara de Diputados o también en el Senado, dice ya, se declara admisible el proyecto y ¿sí? Se da a conocer que se presentó y lo derivan a una comisión. Ya. Comisiones que obviamente tienen relación, por ejemplo, si es materia de agricultura, el tema del agua, por poner un ejemplo, ¿sí? Se va a la Comisión de Agricultura porque tiene obviamente una consideración, no son finalmente una temática que le respecta a esta comisión. Ahora, tanto en Senado como en la Cámara de Diputados existen tantas comisiones según ministerios existen. Ya. O sea, hay una comisión por cada ministerio que existe a nivel, digamos, nacional. Sí. Entonces, se declara admisible y esta comisión, compuesta por diputados, discute el proyecto. Y, obviamente, también recibe ayuda técnica por parte de expertos. Se invita, por ejemplo, el caso del tercer retiro. En ese caso, se presentó a la Comisión de Hacienda porque finalmente la plata... sale de ahí. Sale de ahí, pues sale de la... Pero tiene mucho que ver tiene en vinculación. Sí. Y se llamó, por ejemplo, en esa oportunidad como expertos al presidente del Banco Central para ver cuáles son las consecuencias que podría traer, también a la Asociación de AFPs, y también pueden también recibir quizás agrupaciones que están a favor o en contra, digamos, cómo les puede afectar o favorecer este proyecto de ley. Esas son las asesorías que Exacto. Digamos, todos estos expertos, diputados y asimismo también las agrupaciones que puedan ser llamados a exponer en esta comisión, con todo esto, recabada la información, la comisión respectiva emite un primer informe. Okay. Ya, este primer informe se envía posteriormente a la sala y comienza una discusión en general del proyecto. Ya se ve a nivel macro todo lo que es el proyecto de ley, se discute y se vota. Oye, pregunta, hay personas que de repente hay palabras que las confunden, por ejemplo, el hecho de discutir lo asocian a una discusión de palabras psicológicas. Como ir exponiendo, viendo los pros y contras que tiene un proyecto de ley. Entonces la comisión informa las conclusiones a la Cámara, donde están los 155 miembros de la Cámara de Diputados y 33, si no me equivoco, de senadores. Y ahí ellos ven si dice ya, se discute en general y el objetivo finalmente es aceptar el proyecto de ley, se puede legislar sobre él o se desecha. Claro. Ahora, en el caso de que no se hayan presentado indicaciones al proyecto de ley, ¿qué quiere decir indicaciones? Modificaciones que se puedan ir presentando por parte de los diputados. O sea, claro, llegar a un consenso con 155 personas, lo vimos en la convención también, que son 154, pero llegar a acuerdo y que no se presente una indicación a un proyecto es bastante complejo. Por lo tanto, eso también demora un poco el trámite legislativo. Y el proyecto entonces se entiende, si no se presentan indicaciones, se entiende como aprobado y pasa de inmediato a la Cámara revisora, en este caso el Senado. De lo contrario, si se rechaza el proyecto en general, no se puede volver a insistir en este proyecto hasta por un año y queda archivado. Okay. Ahora,
Viene también lo que, en el caso de que se presentaran indicaciones en la discusión en general, vuelve este proyecto a la misma comisión. La misma comisión, por ejemplo, de Hacienda o de Agricultura, o dependiendo obviamente la comisión. A lo que corresponde, claro. Ahora, puede un proyecto estar en más de una comisión a la vez, porque puede tener implicancia en más de un área, ¿me entiendes? Entonces se elabora, una vez que ya se toma en consideración todas las indicaciones que presentaron los diputados o senadores, lo vuelven a discutir y emiten un nuevo informe. Dice ya, sí nos parece, lo aceptamos, hacemos algunas modificaciones, elaboran otro informe y vuelve este proyecto a ser discutido en la Cámara de Diputados nuevamente, o Senado, va a depender. ¿Y por qué se duermen los proyectos si han sido discutidos y no se ha llegado a la conclusión de decir que...? Eso va según también la urgencia que se les presente a los proyectos, o bien también porque hay otros proyectos que se ponen en tabla y se jerarquizan de mayor medida. ¿Me entiendes? O sea, finalmente quien lleva la batuta en este caso es el presidente de la Cámara de Diputados, que él va estableciendo la jerarquía hasta cierto punto de qué proyectos se van viendo antes o después. Pero también hay un tema que lo vamos a ver más adelante, el tema de los plazos, de los tipos de discusión que tiene cada uno. Claro, es que a eso voy porque, por ejemplo, hay muchos proyectos de ley que se han quedado durmiendo en el Senado o en la Cámara de Diputados y son de relevancia, de importancia para la ciudadanía. O bien también son proyectos que en general se rechazaron y obviamente se tiene que, por un año más no se puede insistir, como ya lo mencioné, en el mismo proyecto. O sea, si ya dijeron no lo aprobamos, no se legisla, pasa un año hasta que se vuelva quizá a presentar el mismo proyecto o el mismo con algunas modificaciones. Pero por ejemplo, el del 10% de ahora, ese no necesita tener un año, sino que son plazos distintos para cada proyecto, ¿verdad? Sí, pues, son proyectos distintos. Entonces, una vez que se elabora este segundo informe, siguiendo la línea, ya, o sea, desde que se presentó, se declara admisible, pasa a comisión cita a expertos, se elabora un informe, pasa a discutirse por primera vez en general. Si se hacen modificaciones, pasa nuevamente a esta comisión. Y esta comisión obviamente ve todas las indicaciones presentadas y pasa nuevamente a discutirse, pero en particular. ¿Qué quiere decir esto? Artículo por artículo, el proyecto de ley. Pero los proyectos de ley por lo general suelen tener mucha letra chica, 15 artículos. Pero yo te digo, también cada una de ellos tiene sus letras chicas, que claro, a veces ahí se entrampan mucho. Se van entrampando muchas veces. Entonces, una vez que se discute en particular, se resuelve finalmente si el proyecto de ley sigue su curso en la Cámara Revisora. Entonces, esto va a depender también según los quórum establecidos, porque como lo hemos visto, por ejemplo, con los retiros, con los mismos retiros de 10%, se requiere un quórum elevado, porque así lo establece, porque finalmente un proyecto de ley de modificación constitucional. Por lo tanto, para cambiar temas constitucionales se requiere una mayoría que está establecida. ¿Se entiende? Por eso dejan un alto quórum de aprobación. Claro. Otros proyectos que no tienen que ver con modificaciones constitucionales, por ejemplo, tienen una aprobación con mayoría simple. Entonces, este proyecto, ya si es desechado, obviamente no se puede presentar hasta dentro de un año. Si sortea finalmente este proyecto de ley, este trámite de la discusión en particular, ya lo mencionamos que es artículo por artículo, pasa a discutirse ahora en la Cámara Revisora, que sería o el Senado o la Cámara de Diputados, dependiendo de dónde se haya presentado, dónde tiene su origen el proyecto. Y esta parte, bueno, hasta cierto punto es muy similar a lo que ocurre en la Cámara de Diputados. Corresponde una fase en la que la Cámara Revisora también deriva este proyecto a la misma comisión donde tuvo su discusión, pero compuesta ahora por senadores. Y también se va revisando el articulado. Aquí se puede modificar, se puede aprobar tal cual viene como en la Cámara de Diputados, y también se tiene que votar. Si finalmente, una vez que hay votación, se define si el proyecto avanza o no.
Entonces la Cámara Revisora puede modificar el proyecto, puede colocarle algunas adhesiones a algunos artículos, modificaciones, y si el proyecto es desechado finalmente en su totalidad por esta Cámara Revisora, pasa a lo que tú mencionaste antes, que es la comisión mixta. Ya. Que finalmente la comisión mixta se reúne tanto diputados y senadores de la misma comisión, por ejemplo, Comisión de Agricultura, con la comisión del Senado de Agricultura. Claro, de la misma comisión, tanto de diputados y senadores, y tratan de desentramar esta discusión para tratar de llegar a un acuerdo. Una vez que ocurre esto, finalmente, de resolver este conflicto que se da en los proyectos, se puede aprobar en totalidad, en iguales términos, tanto en la Cámara Revisora, que lo envía al Presidente de la República, y quien también lo revisa previamente para firmar el proyecto. Ahora bien, dentro de todo este proceso, el presidente puede firmarlo para una vez después promulgarlo, ¿no? O puede indicar también observaciones o vetos también a ciertos artículos que no le parezcan. Entonces, un proyecto de ambas cámaras se envía al presidente de la República, él también lo puede aprobar o rechazar. Y si no se pronuncia, en un plazo de 30 días, más o menos un mes, se entiende que el presidente aprueba, no rechaza, aprueba. Si no se pronunció es porque le dio el visto bueno. Entonces se procede a la promulgación. Ahora también el presidente puede formular vetos, que finalmente es suprimir ciertos artículos del proyecto de ley, o también presentar observaciones. Eso te quería consultar, porque de repente la gente entiende que los presidentes son los que hacen las leyes, y no es así, sino que... o sea, también. Sí, pero la gran mayoría todo emana del Congreso. Exactamente, o sea, las decisiones no las puede llegar, hay decisiones y decisiones, pero en caso de lo que son proyectos, leyes, tienen que ser pasadas por estas comisiones y por supuesto por el Parlamento. Sí, ahora, si el presidente en este caso presenta observaciones a un proyecto de ley, este proyecto en un plazo más o menos de 30 días tiene que volver a la Cámara de Origen. ¿Me entiendes? Vamos como en 2 láminas más adelante, señor director. Ahora pasamos a promulgación. La promulgación. Cuando hablamos que se promulga una ley, ¿qué se entiende por eso? Es cuando finalmente el presidente le pone su firma al proyecto de ley. Ahí tenemos una foto que vamos a ver, digamos, de una promulgación de un proyecto de ley. Ya. Entonces, ya pasó por todo lo que tenía que pasar. Claro, se aprobó, le dieron el visto bueno. Va a hacer cosa el presidente si es que lo realiza a puertas cerradas, como lo hizo con el proyecto del primer retiro, que no hizo, digamos, una gran ceremonia, sino más bien lo firmó en la oscuridad de la moneda. O bien lo puede hacer, digamos, en un acto público, que es lo que hemos visto también en el último tiempo. Entonces, en un plazo de 10 días se debe dictar este decreto de que le colocan la firma presidencial, y el proyecto ya estaría, digamos, sorteando el último escollo, digamos, para convertirse en ley, de pasar de proyecto a ley. A ley. ¿Y cuáles son los pasos a seguir de eso? Porque una vez que ya se promulga, eso después ahí está la promulgación, sí. Así lo que hace el presidente cuando lo da a conocer y todo el cuento, y después lo último que se espera es la publicación. Publicación en el diario oficial. Que eso va dependiendo, pueden ser 5 días, puede ser al día siguiente, dependiendo también del trabajo del apuro. Claro. Entonces, dentro de un plazo de 5 días hábiles, se puede, digamos, desde que queda totalmente promulgado el proyecto, se publica en el diario oficial y pasa a regir como ley. Mira. Eso, digamos, es todo el proceso, y como se habrán dado cuenta, es bastante extenso, en vista también de las indicaciones que se vayan presentando, de muchas veces congresistas, tanto diputados, senadores, cambian su votación en vista de que conocen nuevos antecedentes que consideran no son adecuados, y esto va dilatando el proceso de la promulgación finalmente de que se apruebe un proyecto. Ahora bien, hay un tema de constitucionalidad también en este tema.
recordemos que la Constitución es la Carta Magna, ¿no? La ley de leyes, la madre de todas las leyes. Entonces, si se crea una ley, no puede contravenir a lo que dice la Constitución. Claro. Entonces, cuando se producen estos acontecimientos, por ejemplo, de que están quizás infringiendo la Constitución un proyecto de ley, se puede acudir a este organismo que se llama Tribunal Constitucional, el cual lo hemos escuchado mucho el último tiempo con distintos proyectos de ley, que el TC, finalmente abreviado, Tribunal Constitucional, tiene dentro de atribuciones controlar la manera obligatoria el requerimiento de que estos proyectos de ley no contravengan a la Constitución. Y el TC puede actuar a requerimiento también, tanto del presidente de la República o también por parte de diputados, si es que también ellos pueden acudir al Tribunal Constitucional. Claro. ¿Me entiendes? No tan solo el presidente, por ejemplo, con el caso más reciente que tenemos, el retiro del 10%. El presidente acudió en 3 o 2 oportunidades al Tribunal Constitucional porque consideraba que estaba contraviniendo a la Constitución. Entonces, también esta es una facultad que tiene el presidente, ¿me entiendes? ¿Solo ellos pueden ir o...? Presidente o diputados. Ya. Presidente, diputados o senadores. O sea, pueden acudir al TC, por ejemplo. El presidente puede presentar un proyecto de ley también, como lo mencionamos, que se llama mensaje. Claro. Pero pueden los diputados también decir, no, pues, esto está contra la Constitución. Y ellos también pueden acudir al Tribunal Constitucional. Ya. Oye, ¿y qué pasa cuando uno ve...? Obviamente con un quórum, tienen que estar un porcentaje de los diputados reunidos, firmados, acudiendo al TC para que se pronuncie con respecto al proyecto de ley. Y las personas, por ejemplo, la persona común y corriente, uno si quiere ir a una de estas asambleas o a estas discusiones, el ciudadano común y silvestre, ¿puede asistir? ¿A las discusiones de los proyectos? Sí, puede estar presente. Sí, pues o sea, tú no puedes intervenir obviamente en el debate, está ahí de público. Pero sí puedes observar. De hecho, ahora, en el último tiempo no se da por el tema de la pandemia y está un poco más restringido, pero antiguamente... muchas veces iban personas y terminaba quizás con pifia, muchas veces cuando era la votación, donde el presidente de la Cámara tenía que pedir que silencio o muchas veces pedía que se desalojara a la gente que estaba finalmente como público en la discusión. Ah, ya. Es que claro, porque yo creo que muchas personas que están en la casa o de donde nos estén viendo... Ahora también está la opción de verlo televisado. Sí, pero porque tú no sé, si estáis de viaje y estáis cerca del Senado y hay un acontecimiento como una de estas de las leyes y quieres entrar, me refiero a que no existe así como una barrera y que te digan, hoy poco menos tienes que... enviar una carta así con anticipación formal para poder asistir. A eso me refiero. Ah, ya. ¿Me entiendes? Entonces la gente de repente quiere conocer qué es lo que sucede. Me imagino que deben ser abiertas al público, así como son los consejos municipales. Claro, ahora, o sea, son públicos, finalmente, claro. Son públicos. Tú los puedes seguir, digamos, en el canal, digamos, de la Cámara de Diputados, está todo transparentado. Sí. Y puedes ver ahí cómo vota, a lo mejor el candidato por el cual tú votaste. Claro, y aparte que esto es una ley, la ley de transparencia. Claro. Ahora, con respecto al Tribunal Constitucional, ya lo mencionamos que le compete que una ley no contravenga la Constitución. El requerimiento, lo mencionamos, puede acudir el presidente o también congresistas, diputados, senadores. Ahora, una vez presentado este requerimiento, tiene que ser obviamente durante el proceso de legislación, durante cuando se está legislando. No se puede acudir una vez que la ley está publicada o promulgada. Si lo haces después, perdiste. Sí. ¿No? El TC ya no tiene nada que ver porque el trámite se tiene que hacer durante la tramitación. Y a pesar de que hay este requerimiento en el TC, en el Tribunal Constitucional, la ley puede seguir su discusión tal cual. Claro. Que de hecho también pasó con el caso de los retiros. O sea, el presidente acudió al Tribunal Constitucional, pero los diputados y senadores siguieron en su discusión aprobándola o obviamente dándole finalmente que pasara a comisión mixta, en fin. El trámite sigue, no es un impedimento para que se ponga término a la legislación. Perfecto. Eso con respecto a
los procesos, impedimentos, vetos. Y vamos ahora a lo que tú mencionaste, las urgencias. ¿Cuánto puede demorar también un proyecto de ley en finalmente ser ¿esa promulgado? conveniencia o realmente es algo que, que puede ser de tiempo de cada uno de ellos? No, va según también urgencia. Ya. Urgencia o conveniencia, como tú mencionas. Sí, como conveniencia. Aquí vamos a tocar una de las últimas leyes que fueron De urgencia. de urgencia o Conveniencia. o votadas. Por ejemplo, la tramitación de una ley dice que está sujeta a un tiempo determinado, por lo tanto la demora va a depender, o sea, puede ser de un año, puede ser más de un año. Pero, por ejemplo, dentro de las atribuciones que tiene el presidente, ya lo mencionamos, es un presidencialismo reforzado que actúa como un colegislador, puede intervenir también en la tramitación de los proyectos cuando los presenta en el Congreso. Entonces, existe la simple urgencia, que es un proyecto debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara de Origen, en el plazo de 30 días. En 30 días la Cámara tiene que tener zanjada la discusión de un proyecto de ley, desde que se presenta y se discute. Eso es la simple urgencia. Después viene la suma urgencia, ¿Ya? que fue, por ejemplo, lo que pasó con el tema del matrimonio igualitario. El matrimonio igualitario, en la última cuenta pública, el presidente Piñera dijo: vamos a poner urgencia en la discusión del matrimonio igualitario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debe ser conocido, o sea, era un proyecto que estaba del 2014, Sí. hace harto tiempo. Entonces la Cámara tenía la misión de despacharlo en un plazo de 15 días. Ah. ¿Entiendes? Por Tratar eso de salió llegar- tan rápido. Esa Claro. es la urgencia. ¿La Claro. urgencia se la pone el presidente? Sí. Ya. Ahora puede ser una discusión como simple urgencia, no apura tanto. Por ejemplo, un diputado, la diputada Giles, que presentaron el proyecto... Ya, ellos no pueden poner urgencia en Ya. los... El senador tampoco. Tampoco. Ya, solo el presidente Solo pone el la presidente en urgencia. sus atribuciones. Ya. Sí. Y eso también es lo que va el tema, claro, que lo que me menciona Marcos, que lo mencionamos. El presidente, digamos, de la Cámara lo va poniendo en acta, que también te lo había mencionado, que él finalmente va jerarquizando los proyectos que van saliendo antes o después. Por ejemplo... Y aparte que él es el que lleva todo, Sí. él lleva, es el líder de la reunión. Claro. Y finalmente está la discusión inmediata, que el proyecto debe ser conocido y despachado por la Cámara de Origen en un plazo de 6 días, o sea, una semana como Máximo. máxima. Ya. Y Mira. eso es Oye, el trámite de una ley. un aplauso para Matías Cruzat, porque de verdad que nos dio una clase magistral de lo que significa el proceso de una ley. Ahí se Todos sus pueden tiempos. dar cuenta por qué a veces se dilata tanto la discusión. Por eso, caso cerrado. Ojalá, menos mal que no se te quebró Hoy sí, mi botella. tu botella de vidrio. Sí. Esos No, son es que con son temas respecto importantes. a las leyes. De repente uno lo desconoce, a lo mejor para algunas personas que están en la casa o de donde nos estén viendo, o las personas, sí, más bien, no toda la gente que está en la casa los puede ver, sino que la gente que nos está viendo, donde sea. Donde sea. En el auto, Puede en el sonar teléfono. aburrido, pero para muchos es muy interesante porque es un tema que no deja de ser importancia, porque cada ley que se aprueba va en beneficio a cada uno de nosotros. Algunos, O a veces no. A veces de los, pero por de los ejemplo, grupos de élite. claro, de los mismos parlamentarios. Los mismos grupos que financian campañas. Claramente, pero De la vuelta gran hay mayoría, por ejemplo, hoy en día lo que está en boga y lo que está a la espera son leyes que necesitamos que sean aprobadas con urgencia. Ahí el presidente debería ponerle urgencia, en este caso del retiro del 100% del dinero que está en la AFP, o si bien es cierto, para que sea algo... en realidad, viendo la urgencia de cada uno de nosotros, de forma voluntaria, si retiráis el 10% nuevamente o finalmente retiráis el 100%. Claro. Es un proyecto que está presentado,
lo presentaron 2 diputados, no sé si, no lo recuerdo bien, pero sé que es Pamela Giles, y no sé si es un diputado o un senador que están apoyando este nuevo proyecto, este quinto proyecto que tiene Quinto relación retiro. del quinto retiro. Claro. Claro, porque No, es que ya puede eso ser, tiene claro, porque ese proyecto tiene harto punto. Pero mira, considerando los tiempos, no sale. No sale. No sale, porque imagínate, ya está presentado. Sí. Tienen que pasar por comisiones. Te queda solamente este mes porque febrero es feriado para todo el Congreso, feriado legislativo. Y en marzo ya asumen los nuevos parlamentarios. los nuevos congresistas. Entonces no sabemos cómo pueden votar, con qué mirada vienen. Claro. Pucha, Sí. ojalá que sea favorable para nuestro Chile, porque muchos que no lo han pasado bien, muchos que todavía no encuentran trabajo. Algunos dicen, pero si hay trabajo, sí, pero hay algunos trabajos que Hay que ver las condiciones. las condiciones no se dan, y segundo, hay una familia de por medio, solo una persona es la que trabaja, entonces por lo tanto necesitas saber si realmente te va a convenir Claro. lo que te están pagando. Es que ser bien honesto en ese sentido. Pero bueno, esperemos que con mucha energía empecemos este año 2022 con nuevas leyes que sean apuradas, que sean concretadas, que sean beneficiosas. Empecemos positivos, nada más que eso. Igual que nuestro programa. Como más positivo. Como más positivo, siempre, así. Más Oye, positivo. ¿terminamos a la hora al final? Oye, No, sí, no pues. nos pasamos. Esta clase fue espectacular, magistral aquí del profesor Matías Cruzat. Muy bien. Espero que nos vas a traer otro tema de importancia. No sé, ahí tengo que ver el tiempo. Ah, ya. Y ver el tema también. Exactamente. Pero bueno, siempre está la invitación, Gracias. Matías. Muchas gracias. Gracias, Matías, por haberme acompañado en el día de hoy. Mañana también me va a acompañar. Muchas gracias. Desde la plaza, dicen que desde la... Con sorpresas. Con sorpresas. No te pongas a hablar antes, no te pongas parlamentario. Sanduchito con pan. Ya lo soltaba. Ya, nos vamos. Cuídense, que tengan una buena tarde, un rico almuerzo. Nos chao, encontramos nos vemos. mañana.